Bienvenidos, estimados amigos. Viernes 10 de julio del 2026 se tenía que decir. Sí, pues así que usted sabe que aquí estamos al pie del cañón. Ha estado lloviendo hoy día durante el día, así que ahí hemos tenido algunos chubascos, no churrascos, chubascos que caen en distintas zonas de Santiago. Bueno, y también enviamos un abrazo al sur que lo están pasando bastante mal con el tema de la lluvia, sobre todo en la región de Los Ríos. Partimos presentando porque tenemos panel estable, panel de primer nivel, panel extraordinario. Usted sabe, aquí nos esforzamos, le hemos ponido, como dijo una ex ministra, todo el empeño para tener panelistas al nivel que usted está esperando. Parto por las damas, una gran amiga, conductora de Radio Agricultura, todos los de lunes a viernes a las 4 de la tarde ahí al Pizarrón, un excelente programa, una mujer extraordinaria y ella sabe que lo puedo decir, guapísima también, la gran Mayda Miller. ¿Cómo estás, Mayda? Cohibida, con tanta flor. Gracias, no, pero he tratado de reducirla para que no te sientas tú. No, pero bien, muchas gracias por la invitación. Por fin llegó la lluvia a la región metropolitana, porque con todo lo que le enviamos en la semana, nuestros cariños a la gente del sur y de Corral especialmente, acá nos estábamos disecando. No, pero ya al borde del desierto acá. Absolutamente, y la gente como que nunca ha visto llover y las calles colapsan y andan a 2 por hora, en fin, ha sido un día de ejercicio de paciencia. Está muy bien, es una virtud que hay que cultivar también. Oiga, bueno, usted sabe, la sabiduría oriental, el Sun Tzu de la política, el señor Miyagi, como lo bautizaron en este programa, cuando no está, ya sabe, hay escándalos, ahí la gente se encadena abajo del canal, ahí reclaman, pero sobre todo lo echamos de menos porque lo queremos mucho. El gran Chi-Hol Lee. Hola, ¿qué tal, José Ignacio? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar nuevamente acá contigo, con Mayda, ¿ya? Y con todos nuestros auditores. Sí, así que, como dice la Mayda, su like es nuestro sueldo, así que denos like ahí, comparta el programa, sobre todo el fin de semana. El fin de semana es cuando más vamos en aumento, ahí la gente nos ve. Oiga, partamos, usted sabe, hay un tema histórico que ha estado estos días, que obviamente se conecta con una ceremonia también que hubo son 2 aniversarios en uno, en el fondo, porque ayer se retomó una tradición después de 25 años, me decían, que es hacer el juramento de la bandera en la Plaza de la Ciudadanía, fuera de la Moneda, porque antes se hacía en otros lugares, el año pasado se hizo de hecho en el Templo Diego Maipú, y esto recuerda lo que fue la batalla de la Concepción. Ojo, la Concepción, no es la batalla de Concepción, no, la Concepción, que es una localidad en el Perú, en el contexto de la Guerra del Pacífico. Y esta batalla fue entre el día 9 y 10 de julio de 1882, y ahí ha sido la única vez en la historia de Chile en que murió un batallón completo del ejército. O sea, no hubo ni un sobreviviente. 77. Porque incluso en la Esmeralda, cuando se hundió, hubo sobrevivientes. Acá no, murieron todos. 77 eran en su mayoría jóvenes, hombres, mujeres e incluso un recién nacido, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, nieto de don José Miguel Carrera, por lo demás. Y bueno, en honor a esto, a esta entrega de estos héroes, obviamente desde el año 1914, que el día 9 de julio es el día en que se hace el juramento a la bandera. Hubo una ceremonia y también se conecta porque estaba de aniversario la presidencia de la República. Se cumplían 200 años desde que en Chile hay un presidente de la República, antes había director supremo, y el presidente Kast hizo una ceremonia, hizo un almuerzo, invitó al expresidente Frei, al señor Boric, en fin, a la familia del presidente Elwin y a la ex primera dama Cecilia Morel en representación del presidente Piñera, que en paz descanse. Así que eso es el contexto histórico, político, se cruzan ambas cosas. La foto, yo la encontré bien bonita, del presidente Kast. Sí, esa foto es como lo mejor que tiene Chile, ¿o no, Mayda? Sí, me gustó este aniversario de los 200 años de la presidencia. Yo no me acuerdo que se haya celebrado antes ese aniversario, o a lo mejor una ceremonia muy... Debe haber habido, chicos, me está poniendo cara, pero... Que no está tratando de acordarme. Algo así falsa alarma. Algo así grande, oficial, no tengo recuerdo, por lo menos. Y creo que fue una buena instancia, fue volver a vernos como, de a poquito, como un país más unido, republicano, esas ceremonias que tienen significado. Las palabras del presidente Frei también me gustaron. Claro. Gabriel Boric habló poquito, por suerte. Gracias a Dios. Sí, se agradece. Y fíjate que me gustó mucho la
la ceremonia del juramento a la bandera, que a propósito se celebra en todo Chile, Sí, en todo pero en la Plaza ahí de la Ciudadanía, que no se había hecho hace mucho tiempo. Ayer tuvimos a la Tepa, la diputada Estefanía Geldres, Ujú. que había estado ahí, estuvo. Oye, me dijo que la gente, que además mucha no sabía que se iba a encontrar con esto, el cariño, no sé, la emoción con que se quedaban en la ceremonia, que no hubo, porque obviamente hubo que cortar tráfico, Sí. y qué sé yo, y no hubo grandes atochamientos ni grandes peleas. Fue muy bonito y ver además a los soldados jurando a la bandera. Sí. Muy emocionante. Es muy A mí bonito. cada vez como que me conecta, Te pasa ya. me pasa que me gustan más esa ceremonia Mira, tan republicana, sí. próximo Sí. año transmisión especial ahí con la Maida desde el Mm. juramento. Lo haría bastante bien, así como te acuerdas que lo transmiten los canales. No sé Sí. si lo transmitió algún canal. Pero Sí. TVN 24 horas con Davor. Ah, con Davor. No, es que ese tipo, no Davor. sé, impresionante Le lo que gusta sabe. el tema militar. Impresionante. Sí. Habló 20 minutos seguidos y no se repitió en ni una idea, ni un dato muy bueno Ya, en ese ya, ámbito. Ya, Sí. ya, mira. Chicón. A ver, aquí yo quiero rescatar, adhiriendo por supuesto a todos los conceptos que nos señala Maida, quiero rescatar un cambio en la apreciación de lo que son aquellos símbolos que nos unen como país. Y que eso es muy importante porque hemos vivido y seguimos viviendo en algún sentido también en un cierto espíritu de desunión. Hay pequeños sectores políticos, pero influyentes, que buscan la desunión porque viven del conflicto. Y no solamente viven del conflicto cotidiano en la parte política, sino que tienen una doctrina que agudiza el conflicto porque ven en ese conflicto una manera ven el progreso en el conflicto. ¿Ya? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, que realcemos los símbolos patrios, que respetemos y aprendamos nuevamente a respetar en nuestro corazón lo que significa el juramento de la bandera, que no lo voy a repetir, pero juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria hasta dar la vida si fuera necesario. ¿Ya? Entonces, no es un juramento cualquiera. Al contrario, expresa una voluntad de respetar la soberanía y de seguir respetando todo aquello que nos identifica como país, porque cuando analizamos la historia, y este es un dato que es bueno tener en consideración, el Estado de Chile se forma a partir de las Fuerzas Armadas, al revés de cómo se han formado otros estados. Se han formado primero estados y después estos estados conforman una fuerza militar. Sí. Aquí en Chile fue exactamente al revés. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta para destacar la importancia que tiene, no solamente el juramento a la bandera, sino la importancia que tienen nuestras Fuerzas Armadas en lo que es la conformación de Chile como tal y lo que ha sido su desarrollo a través del tiempo. Sí, porque además Chile, un dato, tiene ejército permanente desde 1612 con el gobernador Alonso de Rivera. Entonces, desde ahí que hay fuerza militar estable, permanente en el territorio nacional, y después, obviamente, con la independencia vas a ser ejército nacional, digamos. Entonces, lo que dice Chijón da un aspecto bien relevante, en el sentido que el ejército es parte, o las Fuerzas Armadas son parte constitutiva de lo que ha sido la nación chilena también. Oye, Entonces, basta ver el desfile para ¿Para la parada militar? Ah, sí. la parada militar el 19 de septiembre. Es una fiesta para la gente lo vive, se llevan parrilla, yo no sé si todavía Sí, sigue sí, eso, no, pero, es así. pero claro, o sea, es un hito nacional Sí. muy significativo. Y solo para terminar, no olvidemos que hace poquito tiempo, antes de ayer, estuvimos a punto de perder todo esto. O sea, había Sí, gente pues. que Que quería para allá... ya para allá querías Sí, ir. así ya. que siga por ese camino. Sí. siga, Por ese siga. camino, Vaya. Sigue el camino amarillo, La sigue el escuchamos. camino rojo. Sí, la escuchamos. Sí, no, porque es bueno recordar, no es por quedarse pegado en el pasado, pero lo vivimos hace muy poco tiempo para el estallido, entre comillas, y la Convención Constitucional, Claro. que quiso terminar con todas nuestras tradiciones. Había idea, no fue una idea establecida como indicación, pero se quería terminar con la bandera chilena, con el himno nacional. No podemos olvidar esa ceremonia de inauguración de la convención, Sí, que lo recordamos el la RAE, lunes, sí. con Elsa Labraña gritando como enajenada, que no se podía empezar hasta que liberaran a los presos, A los presos políticos. a los presos políticos, que no dejaban cantar a los niños de la orquesta.
O sea, todo eso que nos indicó desde un principio cómo iba a venir la mano, Sí. fue la introducción muy fidedigna de lo que fue. Acuérdate que había una constituyente que quería establecer un soviet supremo, o sea, que Sí. eliminar los 3 poderes del Estado, todo una, divino. cosa, una locura, una cosa. ¿Quién Acuérdate- era ella? No me acuerdo. La María Rivera. Esa. la María Rivera. Las banderas que había ahí, Sí. o sea, la bandera chilena apenas se veía, entonces estuvimos muy cerca, o sea, vimos la luz y el 62%, por suerte, vimos, o sea, vislumbramos lo que se podía venir, Claro. pero fue una locura en la que estuvimos harto tiempo y que estuvimos bien asustados. Bueno, No, y además, perdón, muy breve, digamos, también había algunos que querían cambiar el himno por el Plurichile, esto sí, el azulado. digamos, que es una Con cosa- guitarrita, claro. Ese sí que no me acuerdo cómo se llamaba, ese Sí, pasó a la Y historia. ahí el problema está, o sea, como dice Ferguson, el historiador británico, los países ejercen su derecho a ser estúpidos. Y como que nosotros estuvimos a punto de ejercerlo en su plenitud, porque como tú dices, Maida fue una locura. Una manera generosa de llamarlo, Sí. porque Sí. se me Es que- ocurren epítetos peores, pero fue una locura. Ceremonias papachamámicas, gente pilucha ahí haciendo Sí, ceremonias. la otra que está desnuda, sí, po. la Pikachu. El No, dinosaurio azulado. No, es que uno No. se acuerda. Convencionales votando desde la ducha. Totalmente, Sí, ¿no? mejor. ¿Cómo olvidar eso? No. Muy loco. Y Pero- ahora hay unos que están flamantemente De en el diputado. Congreso, pues Sí, claro. Jaime Baza. Jaime Baza y Saludos nuestra para churra. Jaime. Sí, pues, y bueno, y doña Beatriz, pues la senadora. Le pasan tantas cosas. ¿Ha Ahí estado le en la pasa. palestra doña Beatriz estos Sí, pues, últimos para allá, días? para allá vamos Ya. a ir porque tenemos grandes próceres en la izquierda. Doña Paulina Bodanovich dice que miremos al futuro. ¿Ah? Ellos que han estado 50 años hablando Sí. de Pinochet, Profitando de del golpe de Pinochet, Estado. haciendo películas de Pinochet, de todo. Me olviden, no, ahora quieren del futuro. Entonces, y ahí entramos en este tema, porque aquí sí que vamos a estar gran parte, si no es que todo el programa. Porque, a ver, son varias cosas. Primero, el tema de la Contraloría, que yo sé que la Maida, hay que decirlo una vez más, la Maida fue visionaria Ya. y yo creo que Es fue verdad. la primera que levantó este tema de cuidado con idolatrar Un exaltar a la Contralora, porque ojo ahí. Y resulta que ahora gente de derecha, ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, están abriendo los ojos con lo que pasó con el dictamen a propósito de la ex ministra Steiner. Entonces, ambos dijeron, en distintos tonos obviamente, pero la idea es la misma, de que ojo con la Contraloría, se está excediendo, o sea, se está metiendo en temas que son de mérito político y no jurídico, ojo ahí. Entonces, la Maida, y que todo el país lo sepa, fue la primera, porque me tocó verlo en la radio, digamos, fue la primera que levantó este tema. Oye, yo no me voy a comportar con falsa modestia porque es verdad lo que tú estás diciendo. Es verdad. Es Es más, verdad. Sí, no, esto fue, eso, y me acuerdo, esto fue hace un mes y medio por lo menos, No, no, digamos. no, pero esto fue en Se dijo junio aquí, del año pasado. Es del año sí, pasado. Ya, no, esa parte no sabía. Ella pidió más atribuciones. facultades. Ya. Y yo desde ese minuto, yo me acuerdo, le decía, profe Silva, ojo, al aire, ¿ah? O sea, la gente, Maida, que es Santa Dorothy. Sí. Yo, Claro. ojo, o sea, está viendo, no le entreguemos más facultades, no endiosemos Eso. a las autoridades, porque es un ser humano que tiene toda su... De hecho, yo no sé para dónde va, quizás tiene su agenda política o su agenda Si la estaban propia. candidateando a presidente. Exactamente, no le entreguemos más facultades porque además no sabemos a quién pueden poner después en ese, Es que es el tema. en ese puesto. Entonces, ojo, o sea, mantengamos ha funcionado bien Contraloría dentro de todo, Sí. dentro de las facultades que tiene. Y fíjate que tengo como misión personal buscar los programas en que hablé de eso porque la izquierda me ha dicho en varios paneles, y ustedes que endiosaron a Dorothy, y yo quiero tener pruebas de que yo por lo menos no estaba ahí. Fuiste un perfil de coraje en los términos de Kennedy. Fue un verdad, perfil de es coraje. verdad. No, me consta. Suena porque- súper feo que me tire flores, pero es verdad. No, por eso te las voy a tirar yo, porque más allá de la broma, es verdad, la Maida fue la primera a la cual yo le escuché que dijo, ojo con este tema. No. A la única, para ser súper honesto, a la única que le escuché, porque en el entorno nuestro todos, no, con la Contralora lo está haciendo regio. Pero ya la primera alerta que ya como que todos empezamos a mirar raro fue con el tema de la ex ministra Mara Cedini, donde también se metió, ¿te Con el acuerdas estado que lo en quiebra. analizamos? Lo del estado en quiebra, dices Y lo tú? analizamos en la radio Sí. y dijimos que es un tema de mérito. Pues te puede gustar o no, pero es un tema de mérito, no un tema jurídico. Y ahora con lo de la ex ministra Steiner, ya ahí la burra se paró a mirar, como dicen en el campo, porque ya
se está pasando. Entonces, ahí tenemos un tema en que la izquierda ahora nos apunta a nosotros, punto número uno. Y el otro tema, a ver, hoy día se inaugura un nuevo concepto, la izquierda cobarde, ¿ah? Así como está la... Bienvenido la izquierdita cobarde. Ha nacido en Chile, señoras y señores, la izquierdita cobarde. Ah, la izquierda cobarde, esa izquierda que negocia, que se entrega, porque hay una guerra civil, quiero contarle a la izquierda, en el PPD, o lo que queda el PPD, en el Partido Socialista, están todos peleados con todo. O sea, la senadora Chicardini se puso a pelear en el hemiciclo del Senado con la senadora Bodanovich. Oye, pero ayer me decían en el programa las mojojojo, las caritas, todas. Esa es una caracha. Lo único que le faltó pelear con cuchilla, ¿no? Se pasó. Y en el PPD ganas de haber escuchado, están enojados porque el senador Celis habría negociado con el gobierno el tema de la invariabilidad tributaria, otro tema que han hinchado hasta el campeonato. Y dicen, no, si la invariabilidad ya existía en la historia de Chile. En el tema del decreto ley 600, sí. Ya incluso con el tema del presidente Frey en su momento, con el tema de la nacionalización del cobre, también hubo aspectos de invariabilidad, si lo único que cambia son los plazos. Entonces, dicho eso, para darles la palabra, ha habido una guerra civil en la izquierda, se están peleando unos con otros, que no hay que negociar. Salió Carolina Toá. Sí. ¿Se acuerdan? Es que no es la forma, dijo. ¿Se acuerdan de Carolina Toá? Sí, me acuerdo. El no es la formismo, apareció Claro, nuevamente. La forma, que se bypasearon a la directiva. Hoy día sale la senadora Bodanovich también diciendo que no le gusta que presuman malas intenciones de ella. ¿Viste? Ella tiene buenas intenciones. No piensen mal. Sí, la tía Pucherito. Entonces, les dejo que ustedes examinen todo esto, por favor. No, por favor. Por favor, que si no me acuerdo. Oye, lo primero es que me habría gustado tener un micrófono o haber escuchado lo que escuchaba Carol Cariola con las caras de Carol Cariola que estaba al lado. Pero, es más, Carol Cariola dijo, Troya. hay gente tan ordinaria, dijo Carol Cariola. Claro, ni yo me atrevería tanto, dice Carol Cariola. Está rota, dijo Pero, Carol Cariola. oye, pero se veía a Chicardini como le decía, Sí. y tú, le contestaba, Claro. y tú. Y se le tú. paró, po. Y se paró, mano, Se paró, en jarra. po. Oye, y esto es como la copucha, es como, ¡uy! Me dijo, Mano en jarra. mano en jarra. Cantarito de greda. ¿Quién te pateó la jaula, Leo? Claro, casi. ¿Y vos qué ¿Y vos? tení? ¿Quién te Oye, pateó la pero jaula? la otra senadora, ya no, se me olvida cómo se ¿Yasna llama. Proboste? No, la que se para y las da vuelta. No, mira. es del Partido Socialista, pero no tiene un creo que Yasna. Ah, no, Danitza Astudillo. Danitza, ya. Danitza, por ahí. Sí. Se para, las advierte, Oye, mucho manejo escénico, ¿ah? Están grabando. Claro, están grabando, da vuelta a la senadora Bodanovich, que Que no es fácil. queda tapando a Que no es Chicardini. fácil, claro. Eso. Y según ella les dijo que fueran a pelear afuera, Vayan al baño. a otro lado. Claro. Bueno, han visto mil cosas, pero llama la atención porque es el Senado, que se supone que es una instancia más seria y ojalá lo sea. No me parece a mí tan grave en sí mismo la pelea. Lo que pasa Claro. es que están agarrados del moño, porque además de que el partido, el PPD, negocia con el gobierno, baja la cantidad de años, porque la invariabilidad. ahora la invariabilidad, el número de años depende del monto invertido. Sí. Pero igual salió toda la oposición, se une en la noche y dicen, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Beatriz, igual. pues. Pero claro, entonces tienen la pura embarrada para ser fin. No sé, Chiscón. A ver, no, sí está bien. Esto Este es tiene, el nivel de la política en Chile, para que usted crea, no crea. no es que la estemos fomentando nosotros. Sí, en los términos de la pelea, ahora le vamos a patear la jaula. Claro, Sí, no está están bien. dando material. Está bien, no, efectivamente. Una teleserie. pero independientemente de los detalles sabrosos de la farándula política, aquí yo creo que esto es consecuencia de algo que está haciendo el gobierno, no en términos maquiavélicos, sino que al contrario, algo que es muy necesario. Y es un tema y un concepto al cual la clase política en general le ha venido haciendo el quite a la jeringa desde hace más de 20 años. Y es contestar la pregunta de qué tipo de país queremos tener, hacia dónde queremos ir y cuál es el tipo de desarrollo que queremos tener en Chile. Claro. ¿Y esto por qué? Porque
la ley miscelánea, la reforma, llámenla como quieran, digamos, esta ley ómnibus, contiene una cantidad importante de leyes, decretos y artículos que señalan un rumbo que no solo se introdujo hasta hace tiempo, sino que reafirma la modernización capitalista del país, dicho en los términos que le gusta usar al rector Carlos Peña. Este proceso de modernización capitalista que son los famosos 30 años, que fue muy criticado por los autoflagelantes en su momento de la Concertación y que ha seguido siendo criticado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, es lo que ha permitido, primero, que hayamos sacado una cantidad muy importante de chilenos de la pobreza, que además tengamos el nivel de desarrollo que hoy día es envidiado por varios otros países latinoamericanos, especialmente en Sudamérica, y además es el camino que aquí yo ya expreso una opinión personal, que tenemos que seguir porque está demostrado en la práctica de que el fomento de la iniciativa personal, el fomento de las libertades económicas, digamos, es el camino. Esto es muy resistido, no solamente por partidos del punto de vista ideológico, que desde el punto de vista ideológico creen en el conflicto, creen en la lucha de clases, ¿ya? Que hoy día está bastante, digamos, venida menos como concepto político, sino que además es un camino que para aquellos militantes, especialmente de partidos de izquierda, que basan su accionar en doctrinas que son del siglo XIX, sencillamente ya empieza a socavar todo aquello en lo que han creído toda la vida. Sí. Y eso es muy, muy, muy difícil de absorber y muy difícil de tragar. Voy a hacer aquí un concepto muy, muy coloquial. Es un sapo grande, digamos, que se lo va a tener que comer igual, digamos, claro, porque el grueso del país quiere eso, ¿ya? Sí, a ver, estamos preocupados por el auge del Partido de la Gente, y los militantes del Partido de la Gente no son de izquierda. O sea, habrá por ahí uno que otro, pero el punto, su base de apoyo está en aquella clase media emergente, sí, claro, que vio todo este desarrollo y que quiere seguirlo disfrutando. Por ahí va. Quieren ser parte del modelo. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, ahí hay un tema en que el gobierno con esto lo que está haciendo es, oye, ya, pues, digan qué tipo de... Pero mire, hay un tema, Mayda, porque lo que dice Chijón, porque al final, cuando se logra este principio de acuerdo y todo el tema, el gobierno está haciendo su pega, está haciendo política, pues, si es lo que tiene que hacer, pues si los gobiernos están para eso, para negociar, para hacer política. Entonces, ya también andan algunos cabezas calientes, el ministro Quirós negociando con la izquierda. Pues sí, a ver, hay que sacar la reforma adelante. Eso es el norte, no nos perdamos. Entonces, está bien que se negocie, que se trabaje, pero esto ha permitido ver, yo no sé si tienen alma, pero por decirlo de alguna manera, las dos almas de la izquierda, porque, mira, esto lo dice la senadora Bodanovich, esto vino hoy día en la prensa. Dice, está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. O sea, ella está muy sentida con la senadora Chiccardini, con la pelea. Y Chiccardini, ¿qué dijo la otra? ¿Qué le respondió? Chiccardini defiende actuar de la semana y dice que una foto del PS con Quirós nos hubiese pesado históricamente. Pero eso reafirma lo que acabo de decir. Yo te juro que no puedo. Intento ponerme serio con esto, claro, pero no puedo. Pero es que hay un dolor. Ojo, cuidado, esto nosotros un poco lo festinamos y está bien, ¿ya? Pero hay un dolor, verdad, hay un dolor, claro. Sí. O sea, mira, a ver, Mayda, yo te voy a ser súper franco. Yo creo que esto pasa porque ya no tienen idea, no tienen nada que proponerle a Chile. Entonces, pero si no han propuesto nada. Es que eso es nada. No han dado ni un plan alternativo. ¿Por qué? Porque sus ideas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que uno se agarra a la cabeza porque por último hubieran funcionado en alguna parte. Tuvieran un ejemplo. Mira, en Tumbuctú te prometo que expropiamos todo quedó en manos del Estado, todo fue gratis, nadie trabajó. Resultó. No resulta. Se nombra en China parte como ejemplo. Claro, algo. Entonces, yo, a ver, varias cosas. Uno, encuentro que esta reforma, yo creo que se queda corta. Sí. Para mí es una reforma súper tímida en varios aspectos. Tímida, conservadora, no sé cómo llamarle. Además, es una restauradora, digamos. O sea, tratamos de volver a algo que ya tuvimos. No estamos inventando la rueda. La época en que Chile crecía tenía más o menos este tipo de reglamentos y salimos adelante. Los cambiamos, tratamos de innovar y de ser súper progre y amoroso. Nos fue como la
WIFA. Entonces, no es mucho más lo que hay que pensar, primero. Segundo, me impresiona, volviendo a Beatriz Sánchez, que siempre nos da material la senadora, la otra vez dio una entrevista, dijo varias cosas, podríamos entrar en eso, pero va a salir del cagüín y de las mojojojo y qué sé yo. De las cosas que dijo fue que le estaba profundamente impactada porque bueno, además de que dijo que la situación económica del país tenía nombre y apellido y era José Antonio Kast, pero dejando eso porque no estamos en eso, dice el gobierno ha llegado con un plan muy claro para achicar el Estado, con sus ideas muy firmes y no. Oye, yo decía, pero sí. Ganaron una elección. Ganaron una elección. No, perdón, y nunca dijo que iba a hacer lo contrario. No, pero es que tal, oye, pero habló harto rato, tendría que ver la entrevista de nuevo. Muy impresionada. Le pasaba que estaba impresionada con las ideas de José Antonio Kast y que estaba tratando de instaurarlas, fíjate. ¿Pero y qué esperaba? Así como para entender. Muy digo, increíble. Y ahí yo veo, es que un poco lo que dice Chijón, que hay dos visiones del país totalmente contrapuestas. Sí, ese es el punto. Y yo ahí veo poca esperanza de llegar a un acuerdo. Una cosa global, digamos. Claro, porque ¿cómo llegas tú a un acuerdo con alguien que piensa diametralmente opuesto a ti en temas de fondo? Entonces, yo creo que es un poco utópico, pero estamos viendo que en algunas cositas estamos llegando. Sí. Pero no es. Oiga, está buena esa reflexión y de hecho vamos a continuar, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta. Usted sabe, esta es la pausa más rápida. Sí. Igual que las peleas de la senadora Bodanovich son rápidas. Oiga, en la mañana nos levantaba un tema que es clave, creo yo, y es el meollo, el nervio de todo este análisis. Porque al final uno dice, ya, hay que negociar, se está haciendo política, pero ¿cómo negocias tú con alguien con quien existe una visión, yo diría a ratos, irreconciliable? En lo medular, porque, a ver, que me digan hay que negociar con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, como que hay un tema ahí, me pasa, literal, me pasa, no sé qué podría negociar, lo planteo desde la ignorancia mía, a lo mejor sí hay algo que negociar, no lo sé, y miren estas declaraciones que se despacha gente socialista del partido de de la senadora Bodanovich, Osvaldo Andrade. Que ojo, no es alguien extremista, de izquierda, que alguien fue presidente del y que se está declarando como el primus inter pares. Claro. El fin de semana vieron la entrevista. Y anoche quiere ser el negociador. Estuvo en Estado Nacional con la ex ministra Carla Rubilar, y dentro de las cosas que se despacha Osvaldo Andrade, miren lo que dice, referido a la invariabilidad tributaria. Comillas, ¿por qué hay que darle certezas a las inversiones? Ser empresario es correr riesgos. No, es que no te puedo creer. Entonces, es que ahí tú ves que cómo llegamos a acuerdo con eso. Y ojo, él es eso socialista, es lo que hay de fondo. Democrático. Y a mí me cae muy bien, a mí y también, todo lo que sea, pero ¿cómo llega a acuerdo? Lo que ocurre es que, y yo que he estado relacionado con empresas durante muchos años en mi vida profesional, ser empresario es correr riesgos, sí, pero esos riesgos, todos los riesgos que se corren son riesgos acotados. Sí. No conozco ningún empresario, y no existe un empresario que esté dispuesto a salir a navegar en un mar sin orilla, como se dice coloquialmente. Es decir, yo parto desde acá y sé que quiero llegar hasta acá. Me pueden pasar A, B o C cosas, pero no estoy dispuesto a que me pase el abecedario completo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en esos escenarios yo corro riesgos, ¿ya? Y podré correr más riesgos o menos riesgos, pero no estoy dispuesto per se a correr todos los riesgos. Como por ejemplo, que yo me gaste millones de dólares en un proyecto que después de haber pasado todas las instancias técnicas e incluso haber pasado instancias políticas, ¿ya? Alguien pueda, por cualquier razón, ir a un tribunal y ese tribunal tenga per se la facultad de echarme abajo todo el proyecto. Claro. Por ejemplo,
ese riesgo no estoy dispuesto a correrlo. Lógico. Y eso es algo que, en lo que llamamos permisología, es algo que está también dentro de la ley miscelánea, ¿ya? Corregir ese tipo de problemas, ¿no? Es que además hay una cosa, Maida, porque una cosa es lo que menciona Chijón ahora. Un tema es el tema de los riesgos, que evidentemente cuando uno es empresario se corren riesgos, se toman decisiones, hay un tema de audacia ahí. Pero otro tema muy distinto es el desorden que puede tener un país y las pocas certezas o las no certezas que le entrega a los inversionistas. Porque cuando tú estás haciendo reformas tributarias cada 2 años, cuando estás cambiando las leyes a cada rato, cuando estás proponiendo estupideces, digámoslo así, como lo hacen algunos parlamentarios, no sé, pues, algunos querían eliminar la UEF, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que eran los El mismos termómetro, claro. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, cuando hay que explicarles con pera y manzana la ley de la oferta y la demanda, algunos creen que está en un libro más encima, entonces ya el nivel de ignorancia ya es brutal. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, pues, aquí no se trata de riesgo, aquí se trata de que el país no está entregando el piso mínimo para que alguien medianamente, digamos, con criterio, quiera invertir. Permite agregar una más para no monopolizar el tema. Al contrario. Fíjate que además los países compiten entre sí. Sí, po. A ver, tenemos una visión de país nosotros en que somos la niña bonita del barrio, ya, pero la verdad es que no lo somos tanto. Hoy día, por ejemplo, tenemos un caso. Paraguay No está ganando. es un país que el ingreso corporativo, el impuesto a la renta de empresa, 10%. El IVA, 10%. Y una cantidad enorme de facilidades, al punto de que en una conferencia en Sao Paulo, ¿ya? El ministro de Informática le estaba diciendo a Google, en Brasil, le decía, por favor, no se vayan a Paraguay. Claro. O sea, a ese nivel, digamos. ¿Por qué? Porque Brasil tiene, claro, no tiene tanto impuesto como nosotros, pero tiene un impuesto importante. Sí, claro. Y resulta que cuando los países empiezan a competir entre sí, la gente se va para allá. Pero obvio, entonces eso es algo básico. Que yo iba a comentar más o menos lo mismo que decía Chijón. Lo he comentado en la radio, perdón que me repito, pero la izquierda de repente no ve, de verdad, y no lo ve, que los inversionistas no están obligados a invertir. No. O sea, si tú no les... A ver, yo tengo un cajón, un cofre con... Porque así se imaginan esta gente, además, Un como tesoro. un tesoro, Un rico baúl. mampato, tirando Un monedas baúl. para arriba y Claro. prendiendo un cigarro con el billete. Como esa caricatura. Pero bueno, pongámosle que yo tuviera eso. Ojalá. Claro, ojalá. Si yo creo que a mí no me va a ir bien con esa plata si la invierto en este país, me voy a otro. Y si no tengo otro, lo dejo guardado en mi casa. Nadie me va a obligar a invertir. Y eso es lo que de repente a la izquierda le cuesta ver. Como que acogotemos a estos cerdos capitalistas, para ponerlo en lenguaje marxista, y no se dan cuenta que si tú lo acogotas, la riqueza no se va a generar, no se va a invertir, no va a haber producción, no va a haber trabajo, etcétera. Y a propósito de eso, la frase de Osvaldo Andrade a mí me parece muy decidora, muy, hay otra palabra, ilustrativa. Mire. De la mentalidad que tiene la izquierda. O sea, ¿por qué le vamos a dar certeza a los empresarios? ¿Por qué le vamos a dar certeza a esta gente que lo único que ha hecho es aprovecharse de los trabajadores? Claro. Todo eso es lo Es que una hay detrás. lógica. Es todo un neomarxismo, marxismo como tú lo quieras llamar, que de nuevo lo veo bastante irreconciliable con las ideas nuestras, digamos. Es que ese es el tema, porque al final, o sea, que te lo diga Osvaldo Andrade, que es una persona del socialismo democrático, Claro, todo, razonable. pero yo creo que todo gira en torno a la reflexión de fondo que haces tú, pues, Mayra, porque al final aquí hay una concepción de sociedad detrás, porque nosotros lo que queremos es multiplicar la riqueza. En cambio, la izquierda lo que busca es multiplicar los pobres. Totalmente. Es una diferencia fundamental, porque uno lo coloca con nombre y apellido. Yo me alegro que a la gente le vaya bien. Me alegra que le vaya bien al señor Luxich, me alegra que le vaya bien a la familia Polman, me alegra que le vaya bien a todos los empresarios, y lo que yo quiero es que haya más como ellos. Yo quiero que en Chile haya muchos más como ellos. Yo quiero que la señora que tiene un kiosco que vende completo en la Florida, el día de mañana pueda llegar a ser como ellos. Y eso se logra con nuestra idea. No se logra con las ideas de la izquierda. Entonces, la izquierda, como bien señalas tú, está permanentemente con un odio, con una aversión hacia los empresarios. Los ve como que son personas malas, que explotan a los trabajadores, al pueblo, con esta lógica marxista trasnochada,
que la gente sabe que no es así, porque la única receta para que salgan los países adelante se llama trabajo y esfuerzo. Pero fíjate además en lo siguiente. A ver, hay gente de izquierda que de muy buena fe celebra la existencia de las pymes. Y celebran a la señora que se puso con un carrito. Que se dio cuenta que existían las... No, aparte de eso, digamos ya, que una señora que está ahí sacándose la mugre desde muy temprano en la mañana. Pero cuando esa misma persona empieza a progresar, le empieza a ir bien. Y resulta que ya no tiene el carrito de la sobrepilla, sino que se instaló en un pequeño local. Y después el local lo agranda. Entonces, entonces esa vieja ahora es una explotadora. Cuidado, pero es la misma persona. Es lo que quiere. Sí. Ese es el progreso. Y cuando ya no está trabajando sola, cuando ya además está empleando a otras personas, necesita que esas personas las pueda pagar. Por lo tanto, si tú le empiezas a subir el costo laboral, no va a contratar. Y no vamos a tener más empleo. Entonces, ese tipo de dinámica, que es una dinámica de desarrollo capitalista, y quiero usar esa palabra, porque resulta que el capitalismo tiene mala prensa, pero es el sistema que nos saca a todos y nos ha sacado a todos de la pobreza. Obvio. Eso es. Totalmente. Me acordé de un chiste, creo que lo contaba el Dino Gordillo, no sé quién, que de Robin Hood, que supuestamente Robin Hood se aparece ahí digamos, en el bosque. Y había un señor que decía, soy pobre, y se aparece Robin Hood. Soy Robin Hood, le quito a los ricos para darle a los pobres. Toma. Y le entrega un cofre con oro. Y este señor que era pobre dice, soy rico. Camina unos metros y se le aparece el mismo Robin Hood. Soy Robin Hood, le quita a los ricos para darle a los pobres. Devuélveme el cofre. Es lo que dice Bueno, Claro, obvio. No conocía la anécdota. Está bien. O sea, a la misma persona, la izquierda como que le pone un límite. O sea, yo la cuido hasta ahí más o menos. Claro. Pero de ahí para acá, si pasa para acá, no, ya pasa a ser un empresario. Todo lo que tú dijiste. Y es así, porque el empresario, no conozco ni un empresario, a lo mejor hay alguno, pero partieron de abajo. O sea, ¿quién partió con una cadena Jumbo? El señor Polman, señor Polman, literal, y él lo contaba con orgullo, pues. Partió cortando mortadela. Exacto. Sí, claro que sí. Literal, trabajando, quebró como 3 veces antes de lograr lo que tenía. Claro. Todo el señor Luksic era un inmigrante croata. Ya, pero si tú te vas al fondo Y del así, asunto, ¿cuántos casos hay? es todo lo que odia la izquierda yéndonos al fondo. Es alguien que surgió por sí mismo, sin ayuda del Estado, en grandes rasgos, a lo mejor algún crédito, ya. Pero en el fondo es el empuje personal, es la persona por sobre las ayudas estatales, y es todo lo que ellos odian. Entonces, al final, bueno, es todo, se va como enredando en una misma madeja en que tú dices, es difícil llegar a acuerdos si es que no vemos la realidad de forma totalmente distinta. Es como el grupo de pecadores que odia a aquel que es santo, porque el santo les demuestra que es posible vivir sin pecado y que es posible amar a Dios en el mundo. Oye, me salió bonita. Sí, más o menos lo mismo, ¿te fijas? La izquierda tiene... Oye, y a propósito de esto, pero un poco distinto, es como cuando la izquierda le pide o alega que la reforma de Quirós, porque así le llaman, de los ricos, no da certezas. Él no tiene certeza de que estas bajas en impuestos, qué sé yo, vaya a hacer que el país crezca. Claro. Primero, yo creo que hay mucha ignorancia, porque primero lo hemos visto, pero segundo, si existieran las certezas 100%. Sí, obvio. Esto no habría nada que apostar ni la economía no es ciencia exacta. No, o sea, si no habría nada que elegir, ya tendríamos un camino totalmente establecido, digamos, como científico. Y eso no existe porque existe la voluntad humana, existen errores, existen catástrofes, etcétera. Entonces, cuando a mí me da risa cuando alegan que no, en realidad no tienen idea, no nos aseguran que van a crecer. Y otra cosa más que es bien brutal, porque fíjate que al ministro Quirós, al ministro de Hacienda y a este gobierno en especial, pero sobre todo al ministro Quirós le empiezan a decir, no, es que él tiene que dar certeza, él no se puede equivocar, aquí está en riesgo el empleo. A ver, ¿y cómo Grau? ¿Cómo el exministro Marcel? Oye, si empezamos a analizar todos los ministros del gobierno anterior, o sea, el gobierno anterior, más que legado político, tiene un prontuario, porque, o sea, ¿cuál se mandó más condoros? ¿Cómo olvidar a Pardo con el tarifazo eléctrico, se acuerdan? ¿Por ¿Cómo qué? El otro que no andaba vendiendo a los chinos. El otro que no tenía idea de las casas, que no reconstruyeron una casa, el ministro Monte, y así a la otra que sacaron a balazo allá en el sur, y así cuántos más. Entonces, hay que tener. Yo creo que esta gente se maquilla con cemento, lo digo honestamente. Bueno, No, mira, ¿sabes lo que Vallejo una de las cosas que ocurre es que por décadas, la izquierda en general, unos más que otros, pero en general, digamos, ha vivido impregnada del fetiche de la igualdad.
Sí. O sea, para ellos la igualdad es el bien supremo. Pobres ¿ya? pero con esperanza, dijo Pobres Petro. pero con esperanza, digamos ya. Claro. E incluso ahí han buscado hasta explicaciones religiosas, digamos, han desarrollado una teología, Liberal, sí, una po. teología de la igualdad. ¿Ya? La teología de la liberación andaba pero, por pero ahí, es que po. eso, busca eso, digamos. Entonces, no importa que seamos más pobres, lo importante es que seamos dignos e iguales. ¿Viste? Está bien. Ya, Voy a a ver, llorar con fíjate que esta si palabra, seguro. si yo coloco eso como un norte, digo, puedo tender hacia eso, puedo trabajar eso, lo puedo entender desde el punto de vista político. No estoy de acuerdo, pero lo puedo entender desde el punto de vista. Pero cuando empiezo a manejar la sociedad y la economía de manera tal en que estamos todos no solamente más pobres, sino que además más necesitados y con un país estancado, entonces no me sirve. ¿Ya? Realmente, ¿por qué? Porque la primera obligación de un político y de un gobernante es brindarle bienestar a su pueblo. Claro. Y cuando no estoy brindando el bienestar, no estoy cumpliendo el rol al cual yo me comprometí con la sociedad. Es que, mira, yo sé que la Mayra va a disfrutar con este ejemplo, pero el prototipo del político de izquierda es precisamente el ex ministro Grau. Porque fíjate que, no fue mal, nos equivocamos. ¿Te fijas? Entonces, como que de los errores propios culpa a los demás. Entonces, esa filosofía del mediocre que tiene el izquierdista promedio, que cuando se equivoca siempre culpa al empedrado. Siempre la culpa es de la derecha, es de los empresarios, es de la guerra, es de casi que de los pingüinos. De las superestructuras, de la digamos. superestructura, de los pandas. Entonces, nunca son responsables ellos. Pero resulta que ellos mismos, después para criticar a la derecha, sí son culpas personales. Y ahora andan amenazando que van a llevar el proyecto, que ni siquiera saben cómo va a salir, al Tribunal Constitucional. El mismo que querían eliminar. Lo querían eliminar porque era una cuarta cámara. O sea, así le llamaban. Como dices tú, ni siquiera saben lo que va a salir. Y no... Entonces, no hay nada que hacer, porque si te están amenazando con ir a este tribunal que ellos mismos querían eliminar, antes de saber el detalle de esto, tú dices, no, aquí llegamos. Entonces, en ese sentido, yo le encuentro un poco de razón a Flor Baise, que era la diputada de la UDI. La diputada de la UDI, la jefa de bancada, que decía, no sigamos en esta, es iluso, no me acuerdo qué palabra usó. Ya, puede haber sido un poco extremo para que lo dijera ella, pero en el fondo yo creo que tiene razón. Y quería recordar y darle un saludo a Nicolás Aguirre, porque yo creo que la frase de los patines, ilustra, eso lo dijo a propósito de la educación, porque quería bajar de los patines. Y lo logró. Felicitaciones, lo logró. Pero Nicolás. eso se aplica a todo nivel. Esa es la ideología para mí de la izquierda. El fetiche de la igualdad. El fetiche, por eso me acordé, el fetiche de la igualdad se refleja muy bien, se caricaturiza en bajar de los patines, a todo nivel, porque a ellos no les importa que haya pobres mientras no haya ricos. Ese es un poco el resumen. Es tanto el odio a la riqueza que prefieren que seamos todos pobres. Sí, la frase ahora, que no haya riqueza en los otros, porque toda esta gente vive como en las comunidades ecológicas de Peñalolén, con niños en el Santiago College, acordémonos de Fernando Atria. Como decía Margaret Thatcher, nadie ama tanto la riqueza ajena como un socialista. Claro. Pero repetido además lo tengo que decir así, por Pablo Escobar. Digamos. Pablo Escobar en su momento no conozco a alguien más ambicioso, digamos, que le guste más la plata. No conozco a alguien que le guste más la plata que un político de izquierda. Claro. A todo esto esta semana no hizo mucho frío. Hizo tanto frío que habían políticos de izquierda con las manos en sus propios bolsillos. Tanto muy chistoso hoy día. Lo que pasa es que comía anticucho de Tony al desayuno. Oye, pero mira, para ir cerrando quizá, pero el tema del Tribunal Constitucional, porque cerremos con esa idea, porque lo querían eliminar en la Convención Constitucional. De hecho, usted puede revisar, incluso constituyentes en ese tiempo del Partido Socialista, no estamos hablando ni siquiera los del Partido Comunista con mayor razón, los del Frente Amplio, querían eliminar. Fernando Atria escribió ríos de tinta, por Dios, diciendo que hay que eliminarlo, y resulta que ahora, igual que como te acusan con su mamá, digamos, y parten al Tribunal Constitucional cuando ni siquiera saben cómo va a salir el proyecto. Claro. Oye, además el Tribunal Constitucional, hoy día venía escuchando en la radio un análisis que quizás habría que reformularlo porque es par, tiene número par. Entonces el voto el dirimente, el de la presidenta. De la presidenta. Pasó en escuelas protegidas. Ahora, yo en alguna parte decía,
tampoco podemos pensar en que va a haber una instancia política totalmente apolítica, porque es utópico. O sea, la gente no viene de Narnia, no es un angelito caído del cielo, pero quizás podríamos ver la forma de dejarlo un poquito más neutral, si es que se pudiera decir así, porque ahora sabemos que la presidenta es de izquierda y en un tiempo, creo que en un par de semanas, sí. María Pía Silva, Sí, que ella es cercana a la DC, más sensata, eso da como esperanza. Pero entonces, claro, pero nos da esperanza a nosotros y a los otros no. Debería ser una instancia un poco, no sé cómo solucionarlo, yo no soy abogada, pero... No, para empezar, número impar, para empezar. De todas maneras, para creo entrar a yo, conversar, digamos. Claro. Y por lo menos con una carrera lo más idónea jurídica. Es que eso es, retomar lo que era en unos inicios, quizás volver a la fórmula de que sea una composición eminentemente judicial, no política. Claro. Porque ahí está el problema. Y ojo, mira, el tribunal... Que siempre va a haber política entre medio. Pero el tribunal es colegiado, fíjate, y aún así se da el problema. Imagínate la Contralora, que es ella sola. Bueno, eso también quizás habría que empezar a claro, porque analizar. El Banco Central, que también algunos lo citan, dicen, ay, ¿y cómo el Banco Central? Ya, pero el Banco Central tiene un consejo. Sí, no, y un consejo y un mandato específico. Y un mandato específico está en la ley. En cambio, la Contraloría, no, pues, ella nomás. Entonces, ella emite dictámenes. Acordémonos que el anterior caso hizo, había un contralorito, ¿te acuerdas? El loro. De yo me acuerdo más del loro que del contralor, ¿te fijas? Claro. No, el anterior, y luego con todas sus lechas, el anterior contralor fue pésimo. Claro. Pésimo. O sea, muchas veces hizo dictámenes muy malos. Ya, pero el problema es lo que dice la Mayda, porque si está bien, evidentemente hay que reformar las instituciones, Chicón, pero hay que hacerlo bien, porque si no nos pasa... Claro. Sí, efectivamente. Es medio bananero esto de andar cambiando las cuestiones en el camino porque no nos gusta. Entonces, hagámoslo bien. Esto se cambió el 2005, si no me equivoco. La composición y las atribuciones. Las atribuciones del tribunal también. Y antes tú encontrabas que funcionaba mejor, yo ahí no lo sé. O sea, en calidad jurídica era mejor. Habían fallos mejores. En calidad jurídica. Sí, y empieza a ocurrir, hago memoria, digamos, lo siguiente. La calidad jurídica a veces empezaba a contraponerse a los deseos de la clase política en general. Y ahí empieza a generarse esto, oye, mira, o sea, que voy a sacar a alguien del segundo piso, lo voy a poner aquí en el Tribunal Constitucional. Y ahí empezó poco a poco no es una debacle, porque el tribunal sí mantiene su institucionalidad, pero por otro lado empieza a entrar el virus de la componenda política, fundamentalmente. En todo caso, ha habido grandes juristas. Yo, por ejemplo, no sé, don Juan Colombo en su momento fue presidente, don José Luis Sea, Marisol Peña, grandes juristas también, para no ser tan injustos con la crítica, y hubo una época en que hubo muchos fallos muy buenos, jurídicamente impecables. Incluso un historial bastante respetable, Incluso los abogados integrantes que hubo en un momento eran de un nivel. Entonces ahora como que se ha ido chacreando un poquito, para ser generoso, se ha ido perdiendo, claro, y se ha cuoteado, como dices tú. Y cuando las instituciones tú las cuoteas políticamente, claro, yo creo que ya abre la puerta para que después siga adelante el cuoteo en cualquier sentido, da lo mismo, para allá, para acá. Claro, entonces, y más acá cuando es quizás un criterio difícil de medir, porque ¿cómo medimos quién es un buen jurista? Claro. Es muy distinto en el Banco Central, porque es más fácil ver ya quién es buen economista. Claro. Ya, es más fácil. Sí, no, por supuesto. ¿Quién controla mejor la inflación? Claro, digamos? Obvio. O sea, no vayan a nombrar a Grau en el Banco Central, por favor. Sí, estaba pensando, no sé si es tan fácil ver al buen economista. Como que, por favor, o a Marcelo. Para nosotros, pero claro. Que ahora escribe libros, Marcela. Sí, La montaña rusa. Carrusel, rusa. no sé. Carrusel. No, la montaña rusa. Pero él y la Carola, porque así la nombra la Carola. Él y la Carola escriben libros ahora. Como que sí, una nueva faceta. Es un ratón libre, ahí como tomadito la mano con un chancito. Claro. Qué lindo, qué linda imagen. Se viene un libro también, Romances de Palacio, ¿vale? Van a colocar. Prologado por Monsalve. Claro. Ya. Oiga, ha estado muy entretenido. Oiga, pero le queríamos enviar un mensaje a la senadora Bodanovich que nos siga dando material, por favor, porque de verdad, o sea, como decíamos en su momento, sus peleas son nuestros sueldos. Así, no sé, oye, es que nos dio una cantidad de material impresionante. Sí. Yo creo que con eso vamos a tener una semana entera para... De todas maneras. Pero solamente para ir cerrando, y aquí les voy a 2 minutos cada uno, así que para que digan ahí lo que quieran. Solamente para ir cerrando es que seguirle el pulso. El miércoles se vota el proyecto de reconstrucción en la sala del Senado. Estaban apostando que fuera el martes, pero ayer estuve con el Rojo Edwards y me dijo que
se quería el martes, pero él creía que no iba a resultar. No. Pero El acuerdo lo comité es estaban para el miércoles. Lo estaban adelantando. Sí, porque ya pero estaba en ojo, comisión. ojo porque el miércoles está la cuenta pública del Congreso. A lo mejor por eso también, quieren hacer ¿ya? el cambio. Quizás Y por lo tanto, durante la mañana vamos a estar todos. Tienes razón que es la cuenta pública del sí. Congreso y no me la nombró ayer. Es que está ahí. Claro. Sí. Claro, bueno, Parte entonces a ojalá las sea el 11, martes. digamos, y los invitados tenemos que estar ahí a las 10 máximo. Tenemos que estar. Tenemos. Mira, muy bien. Como muy diría bien. Isquia, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar. Que estar ahí. Ya. Oiga, Maida, 2 minutos ahí para que le hable a Chile. Oye, yo veo. A ver, tengo algo de esperanza, un poco más de que hace unos meses, porque creo que los proyectos de ley se están llevando bien en el Congreso por parte del gobierno. Lo de escuelas protegidas, lo de el proyecto para crear volver a tener facilidades para crear colegios particulares subvencionados. Así es. El proyecto ahora de reconstrucción nacional, que seguramente se va a aprobar. Creo que, teníamos quizás la esperanza de que todo fuera más rápido, los chilenos, porque veníamos muy mal. Entonces, se han hecho un poco largos estos 3 meses y obviamente que ha habido errores de instalación, etcétera, cambio de ministra, pero veo más decisión, veo que se están haciendo las cosas mejor y estoy más esperanzada, fíjate. También vemos, ponte tú, estas peleas en el Congreso, y la gente dice, este es el peor Congreso que hemos tenido. Yo creo que no. Yo recuerdo a Florcita Motú hace poquitos años. Tuvimos un Congreso peor. Entonces, hay gente nueva que está haciendo las cosas. Sí. Los diputados o senadores que han ido invitados al pizarrón, yo creo que te has topado con algunos. Sí, muy bueno. Uno ve como unos nuevos aires de gente que llega sin tanto vicio, quizás. No sé si ahora estoy siendo yo la utópica o la que quiere pensar bien de los políticos. Buenas intenciones, como diría muy bien intencionada, pero veo un cambio de aire, fíjate, y quiero creer que esto va a continuar porque lo merecemos, pues sí, con 1 millón de desempleados que tenemos, que es creo que la principal preocupación económica que deberíamos tener. Claro. Necesitamos que esto se vaya concretando y creo que vamos, pasito a pasito, como diría Fonsi. Oye, me suma ese llamado. Sí, no, y yo adhiero a lo que acaba de decir Maida, y no solamente tuvimos a alguien como Florcita Motúa, también tuvimos a otro político que se las daba de sheriff y que tenía unos arrebatos que borderline, lo voy a decir así, realmente era... Ya. Bueno, pero yo quiero tocar un tema que trasciende un poco a Chile, que tiene que ver más con la situación internacional, pero no la política internacional, sino las consecuencias que un régimen como el régimen iraní ha tenido en la vida de las personas. Y quiero recomendar un libro. Mire. Y junto con ese libro, quien no tenga mucho tiempo, no tenga ganas de leer un libro, recomendar un cortometraje que se hizo a partir de ese libro. Y es un libro que lo escribió Marianne Satrapi, que se llama Persépolis. Ahí va a aparecer. Pero hay una película. Por eso te digo, eso es una película, pero lo que hay es un libro, digamos ya, en el cual ella relata su vida desde niña y de adolescente en el Irán de los ayatolas, ¿ya? Y por qué tuvo que salir del país y por qué se tuvo que radicar en Europa. Y es un libro muy recomendable, ¿ya? No solamente por la experiencia que transmite, sino también para poder tener en cuenta la enorme diferencia cultural que implican estos dos diferentes modos de vida. Y yo tengo serias dudas de que esto pueda ser compatible, ¿ya? Lo voy a dejar así, ¿ya? Compatible con la cultura occidental. A eso me refiero. Claro. Compatible con la cultura occidental. Oye, muy impresionante Irán además porque cuando uno ve, yo no sé mucho, digamos, pero cuando uno ve las fotos de antes del 79, creo que fue cuando estaba el Shah de Irán, y ves como las mujeres con mini, totalmente occidentalizados, libres. Bueno, y ver ahora varios estos países que fueron tomados ahí. Así que recomiendo ese libro, Persépolis, de Marianne Satrapi. Ya.
Oiga, ¿qué decirle? Ha sido un programa maravilloso. Como era un programa que da ganas. Vamos a tener un peluchito aquí, un osito, vamos a tener un osito de peluche. Javier Miranda. Oiga, sí, pues así que muchas gracias por su cariño. Recuerde darnos like, compartir el programa, dejar sus comentarios y bueno, seguir ahí el acontecer político. Gracias por habernos acompañado. Gracias, querida Maida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Encantada. José Ignacio, encantado. y gracias a ustedes por el cariño que nos dan día a día, momento a momento. Que sea un gran fin de semana, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien. Adiós.